Vamos a hablar sobre el tejido adiposo. Esta clase es especial para la Asociación Nacional de Medicina Estética. La imparte su servidor, el doctor en ciencias Ismael Vázquez Moctezuma. Sean bienvenidos a nuestra clase. Los doctores están tomando el curso y la maestría y los diplomados de la Asociación Nacional de Medicina Estética. La importancia del sobrepeso y la obesidad es muy grande en la actualidad en la medicina preventiva, dado que el 70% de la población mexicana, imagínense un 70%, tiene sobrepeso y obesidad. Entonces es algo muy grave, desde los pequeños hasta los adultos. Los temas que hemos dividido la charla están generalidades del tejido adiposo, los PPARs y adipocitocinas específicas del tejido adiposo, y finalmente veremos un relato de algún estudio clínico por ahí que se ha realizado en México al respecto del sobrepeso y la obesidad. El tejido adiposo. El tejido adiposo se divide en dos: el subcutáneo, el intraabdominal, que sería el tejido adiposo blanco, y el tejido adiposo pardo. Se divide en dos, que es el blanco y el pardo, y dentro del blanco está el subcutáneo y el intraabdominal. Secreta moléculas de forma paracrina y endocrina, es el blanco de la insulina, y se divide en tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo. En el pasado se pensaba que nada más era un reservorio energético, sin embargo en la actualidad se le han dado características importantes de una forma endocrina, avienta hormonas, aparte es capaz de... Hay un tejido adiposo nuevo que se descubrió que se llama tejido adiposo beige, que está por arriba de la clavícula y en el cuello. Y este tejido adiposo tiene características metabólicas interesantes, tiene más mitocondrias, se parece mucho al tejido adiposo pardo, etc. El tejido adiposo blanco es el más abundante, es el mayor reservorio energético, es almacén de ácidos grasos en forma de triglicéridos. Es rellenado este tejido adiposo por medio de un transporte curioso, de una grasa que viene de afuera, o sea, de la alimentación, por medio de los kilomicrones que se forman en el intestino y que llegan a la circulación sanguínea. También la grasa que viene de adentro es la que contribuye a crecer ese tejido adiposo, que es por medio de la secreción o la síntesis de VLDL, que son partículas de very low density lipoproteins que produce el hígado, y que estas a su vez van al tejido adiposo y depositan la grasa ahí. En condiciones normales el 80% está en el tejido celular subcutáneo y apenas el 20% está en el visceral, tejido adiposo visceral. Sin embargo, cuando invertimos esto, tenemos más tejido adiposo visceral que subcutáneo. Eso es muy malo, ¿ya? El tejido adiposo visceral tiene adipocitos más pequeños, es más vascularizado, tiene mayor inervación sináptica y tiene más receptores beta-adrenérgicos, o sea que responde al estrés, posee más actividad metabólica. Entonces, en un periodo de estrés, lo que hace este tejido adiposo intraabdominal es liberar inmediatamente en el estrés a la sangre, libera y aumenta mucho los ácidos grasos en la sangre, que se llaman ácidos grasos libres, los cuales no son tan libres, están unidos a la albúmina, viajan a músculo, viajan a hígado e inundan la sangre de ácidos grasos, ¿verdad? La importancia de este tejido adiposo intraabdominal es que forma, en los humanos da forma a cuerpo de manzana, que es muy malo, es uno de los, es importante para catalogar el síndrome metabólico, y el tejido adiposo subcutáneo da cuerpo de pera. El tejido adiposo intraabdominal, este tejido adiposo intraabdominal, pues rodea los órganos, están los epiplones, sirve como amortiguador alrededor de los riñones, en fin. Sin embargo, aquí este tejido adiposo responde muy rápido a las hormonas del estrés que vienen de la suprarrenal, como son la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, y también responde mucho al glucagón en los periodos de ayuno, ¿verdad? Entonces, en los periodos de hambre, también tenemos hipertrigliceridemia o hipergliceridemia o ácidos grasos libres altos en sangre, para ser más específico, y este aumento de grasa puede también afectar al hígado, ¿sí? Le que llega mucha grasa al hígado, le llega mucha grasa al músculo, le llega mucha grasa al páncreas, y esa grasa puede generar, entre otras cosas, y con una alimentación rica en carbohidratos, un hígado graso y un músculo graso. Se ha visto que el músculo es capaz de almacenar depósitos de vesículas de grasa, gotitas de grasa en el músculo, y esto genera también resistencia a la insulina,
Y en el páncreas el exceso de ácidos grasos puede llegar a generar, cuando es muy alto el ácido graso en sangre, pancreatitis. El tejido adiposo pardo se encarga de la termogénesis. El color pardo es por la gran cantidad de mitocondrias y citocromos y su función es generar calor. Aquí está una histología del tejido adiposo pardo y el tejido adiposo blanco. Vemos la gran gota de grasa que está en el adipocito, el núcleo excéntrico, y el tejido adiposo pardo vemos que tiene un color café, que se lo dan los citocromos y la gran cantidad de mitocondrias. Precisamente nos quedamos nosotros cuando somos adultos con el tejido adiposo pardo. El aumento del tejido adiposo se debe a dos eventos: a hipertrofia, aumento del tamaño de los adipocitos, y a hiperplasia, aumento del número de estos. El tejido adiposo, como ya dijimos, el intraabdominal o visceral, tiene más cantidad de receptores beta-adrenérgicos, tiene más actividad de lipoproteína lipasa, que es la que saca la grasa a las VLDL, a las IDL, a los kilomicrones, y la deposita en el tejido adiposo, o sea, metabólicamente es más activo, lo podemos resumir en esa tabla. Los PPAR son receptores activados por proliferadores de peroxisomas, son receptores que controlan el metabolismo de la grasa o los de ácidos grasos. Los PPARs es una subfamilia de receptores nucleares. Cuando se unen a su ligando funcionan como factores de transcripción. Se activan por la unión de ácidos grasos, prostaglandina J, tesolidinedionas, que son importantes para romper la resistencia a la insulina en la diabetes, y los fibratos importantes en el manejo de las dislipidemias. El PPAR se activa cuando es fosforilado, así como los ácidos grasos regulan su propio metabolismo. El PPAR beta se expresa de manera ubicua, no se identifica su ligando. El gamma se expresa en adipocitos, epitelio de mama, próstata, etc. El PPAR gamma no se conoce su ligando, aunque se piensa que es la prostaglandina J. Se unen con alta afinidad a las teasolidinedionas, que es el blanco, ¿verdad?, de estos fármacos, que tienen el efecto que disminuyen la resistencia a la insulina, promueven la diferenciación de adipocitos, inducen a las proteínas de captación de ácidos grasos, inducen al GLUT4, inhiben la enzima NOS, inducen la expresión de BCAM, reducen, perdón, la expresión de BCAM, depuran la captación de LDL oxidada, reduce la secreción de citocinas del monocito, o sea que su efecto es finalmente disminuir la inflamación y mejorar la respuesta a la insulina. Las adiposinas específicas del tejido adiposo son la adiponectina, es una hormona buena que expresa el tejido adiposo. Su secreción se estimula con la insulina y el PPAR gamma. Su mecanismo de acción actúa por medio de receptores AdipoR1 en músculo esquelético, AdipoR2 en el hígado. El músculo aumenta la sensibilidad de la insulina, aumenta la señal de fosforilación del receptor de la insulina, aumenta la captación de glucosa, estimula GLUT4, favorece la oxidación de ácidos grasos. En hígado disminuye la gluconeogénesis. En tejido adiposo regula de manera positiva la acción de la lipoproteína lipasa, lo que aumenta el catabolismo de lipoproteínas. En el endotelio vascular inhibe la expresión de BCAM y CAM, activa la óxido nítrico sintetasa e inhibe la activación de NF-kappa beta. Que todo esto, en resumen, en el endotelio vascular lo que hace la adiponectina es disminuir la inflamación. Las tiazolidinedionas lo que hacen es activar la expresión de, de adiponectina en el tejido adiposo, y lo que esta adiponectina tiene efectos benéficos de romper la resistencia a la insulina. Y por otro lado, estos tiazolidinedionas, al unirse a su receptor e ir al núcleo, están en contra del aumento de ácidos grasos, o sea, disminuyen los ácidos grasos y disminuyen la resistencia a la insulina. La adiponectina también suprime la expresión de factores de crecimiento, inhibe la expresión del receptor scavenger receptor de las células espumosas, que son macrófagos que comieron muchas lipoproteínas y por eso tienen ese aspecto espumoso y forman la placa de ateroma. Entonces, el adiposo produce adiponectina, que rompe la resistencia a la insulina en el músculo, ¿sí? Disminuye el flujo de ácidos grasos libres hacia el hígado, disminuye la producción de glucosa, disminuye el gluconeo, disminuye los triglicéridos y aumenta la sensibilidad a la insulina y disminuye la inflamación vascular. Es una hormona buena del tejido adiposo. La resistina se opone a los efectos de la insulina, podemos resumirlo así, ¿sí? La leptina es producida por el gen OB, que es gen obeso. Se han generado ratones muy obesos con mutaciones en este receptor.
Es una gran gama de receptores, hay unos fluidos, etcétera. Y finalmente lo que hace es que regula el apetito, la leptina en el hipotálamo. Hay dos poblaciones de neuronas blanco para leptina. La primera es la vía orexigénica, inductora del apetito, constituida por neuronas que liberan neuropéptido y la proteína GUTI, donde inhibe el apetito y estimula la anorexia, ¿verdad? La segunda forma parte de la vía anorexigénica, inductora de la saciedad, con neuronas secretoras de propiomelanocortina y hormona estimulante de los melanocitos, neuronas que liberan el CART, que es un factor, ¿verdad? Que se llama ahí de cocaína y anfetamina, y la leptina que inhibe la vía orexigénica y estimula la anorexigénica. En resumen, aquí vemos como la leptina, ¿sí? Por un lado estimula la anorexia y por otro lado inhibe el hambre, ¿verdad? Inhibe el apetito. La leptina también interactúa con otras poblaciones de células reguladoras del apetito, como son las neuronas que producen endocannabinoides, hormona de concentrador de melatonina, etc. Entonces regula el comportamiento alimentario del individuo. La leptina con la alimentación aumenta y con el ayuno hay un descenso de la producción de esta hormona. ¿Sí? Los procesos infecciosos, para entender por qué la gente en los hospitales baja de peso, la gente que dura mucho tiempo enferma en el hospital, es porque los procesos infecciosos, así como algunas citocinas relacionadas con el factor de necrosis tumoral, estimulan la síntesis de leptina, lo que puede conducir a la anorexia. Las catecolaminas disminuyen la expresión de leptina por activación de receptores beta-adrenérgicos y la alimentación, la colecistocinina y la gastina aumentan la leptina plasmática por medio de mecanismos no conocidos. ¿Sí? El administrar leptina es válido solo en pacientes con obesidad debido a deficiencia de la hormona. En otros casos no. O sea, digamos que un sueño es que la leptina te la pueden inyectar y que tú bajes de peso. No, porque en la obesidad hay resistencia a la leptina, por eso no responde el hipotálamo a la leptina, porque hay resistencia, como por ejemplo hay resistencia a la insulina. Hay otras adipocitocinas no específicas del tejido adiposo, que son la interleucina 1, interleucina 6, estimula factor alfa, que también contribuyen al síndrome metabólico, a la inflamación del tejido adiposo, inflamación silenciosa, aumento de proteína C reactiva, etc. Entonces hay prevalencia, estos son estudios en los cuales hizo un análisis, ¿verdad?, de sobrepeso y obesidad en los operadores de camiones, de ADO, etcétera, y se vio que hay aumento del índice de masa corporal hasta en un 80% entre sobrepeso y obesidad, ¿ya? En los grupos de edad de los 25 a los 35 años hay una gran cantidad de sobrepeso y obesidad en los operadores. Y pues la obesidad es también importante. También hay aumento ha aumentado conforme a los años, ¿verdad? La obesidad central ha aumentado en los varones un poco, pero más en las mujeres y es mayor en las mujeres. Muy bien, muchas gracias. Pues esto es la revisión del tejido adiposo como órgano endocrino, relacionado con un poquito de la clínica. Me gustaría que por favor analicen los efectos de la leptina, los efectos de la adiponectina y que también me digan cuáles son los mecanismos de acción de las tiazolidinedionas. Muchas gracias y que tengan un buen día.